Pero dentro de todos los que son importantes, de los más importantes fueron los que te acabo de mencionar. No podemos olvidar también a los hermanos Flores Magón. Bueno, basta recordar que parte de los escritos o manifiestos que ellos hicieron a través de las revistas, pues también provocaron el despertar del sentido político dentro del pueblo mexicano. Claro que sí. Pero Sí. si me preguntas de todos los personajes, bueno, son bastantes, son varios personajes. Claro. Estos personajes, ¿quiénes fueron? Historiadora Noemí nos dijo. ¿Perdón? ¿Los personajes quiénes fueron? Ok, los vamos a mencionar más o menos por el orden de temporalidad. Podemos comenzar con los hermanos Flores Magón. Ya. Okay. ¿Con cuál nos, con cuál nos dijo? ¿Con cuál nos dijo? Continuamos con Francisco. Ya. Con los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Perfecto. Sigamos, historiadora Noemí. Perfecto. Continuamos con Francisco Madero. Francisco I. Madero. ¿Ya? Continuamos con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, perfecto. Venustiano Carranza. Ya. Álvaro Obregón. ¿Álvaro quién? Obregón. Obregón. ¿Ya? Doroteo Arango, o también conocido como Pancho Villa. El famoso Pancho Villa, conocido también, ¿no? Historiadora. El famoso Pancho Villa, así es. ¿Ya? ¿Después de cuál más tenemos? Dentro de los más renombrados, también tenemos a Aaron Sáenz Garza. Ya. Y bueno, no podía faltar sino una revolución en la ocasión, ¿verdad? No podemos hablar de la Revolución Mexicana sin hablar de Porfirio Díaz. Ya, es un principal actor, o sea, personaje. Claro. Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, así es. Perfecto. Muy bien. ¿Tenemos la otra pregunta también, historiadora? Claro que sí. La otra pregunta es, ¿cómo se originó la Revolución Mexicana? Bueno, en el contexto interno fue el cúmulo de las desigualdades políticas, sociales y económicas que vivía todo el país. En el contexto interno. Sí, está bien. Estamos hablando de que el gobierno de Díaz tenía una política económica enfocada en la inversión extranjera y en consecuencia, bueno, los empresarios extranjeros, tanto de Estados Unidos como de Europa, se vieron beneficiados porque pudieron llegar a México a crear más fortuna. Sin embargo, el mexicano no era bien remunerado tanto en su trabajo como en el esfuerzo que eso le implicaba. Entonces, esa es una de las causas principales de la Revolución Mexicana, de manera interna. Ya. En la parte de lo que es revolución historiadora, una definición que también nos pueda dar de lo que es revolución. Revolución. Cambio de ideas, sistema radical de promover un cambio a través, bueno, puede ser
dado de manera ideológica, en este caso fue de manera armada. Ajá. Revoluciones, bueno, sí, así es. Hacer el cambio de mentalidad, eso es revolucionar. Ya. Y esta revolución de cómo... Entendamos por concepto, entendemos por concepto lo que es revolución. Ah, ya. Ujú. Ya. Esta revolución ha estado pactada, ¿cómo ha estado más antes? Bueno, te comenté cuáles eran los factores internos, ambos los que se viven en México. Sin embargo, para esta revolución mexicana también hay factores externos. Uno de los factores externos está la víspera de la primera revolución, de la Primera Guerra Mundial. Entonces los ánimos en los países, bueno, pues también estaban un poco intensificados. No era un asunto solamente de México, sino es una idea que se está compartiendo en distintas zonas, en distintos lugares, en distintos países. No es un evento aislado. Claro que sí. Entonces, bueno, las causas que la originan tienen que ver con lo que se siente la sociedad mexicana respecto a esto, pero sin embargo, eh, de manera interna, sin embargo, de manera externa, tenía poco realmente de suceder otras grandes revoluciones, por ejemplo, la de Italia, que por cierto a México llegaron bastantes asilados de Italia, específicamente, bueno, a esta zona también del Estado de México. ¿Tenían esa parte, qué dijo, historiador, historiadora? ¿Perdón? En esa parte, ¿Perdón? ¿Perdón? ¿qué tenían en esa parte? En el Estado de México, asilados italianos. Asilados. Así es, una de las políticas de Porfirio Díaz respecto a la economía que te mencioné hace un momento es justamente una ley que él puso para poder recibir extranjeros a México, dándoles concesiones superiores a las que tenían los mexicanos. A los extranjeros se les prometían tierras, se les apoyaba de manera económica para poder producir esas tierras, lo que traían ellos a cambio pues era el conocimiento. Por ejemplo, en el caso de los italianos, ellos llegaron con toda la producción de lácteos. Ay, qué interesante. ¿Y esa ley cómo se llamaba, historiadora? Era una de las leyes de colonización. Hubo varias vertientes de esta ley de colonización, pero esta fue una ley de colonización. Oh, ya. Ujú, gracias. Antes del periodo revolucionario. Ya. Gracias por esa parte. Está bien explicativo también. Sigamos con la otra pregunta, por favor, historiadora. Claro que sí. Dice, ¿quién fue el máximo representante y Dios? ¿En qué día? Si me puedes apoyar, por favor, con Eh, la pregunta 4 de la coalición. Perfecto. Ahorita la leo acá. Aquí la tengo. A ver, vamos a ver. Estamos en la pregunta número 2, ¿no? No, estamos en la 4, según yo. ¿En qué idea se basó? Eh, Ok, vale. Sí, ¿quién fue el máximo representante y en qué idea se basó o se ha basado? ujú. Bueno,
Hace un momento te hablé de los principales personajes de la Revolución Mexicana. Así como tal decir un máximo representante, no te puedo decir que haya uno que sobresalga de todos, puesto que todos abonaron para poder conformar lo que ahora somos. Te puedo decir entonces qué es lo que hizo como máximo cada uno de ellos para poder llegar a los términos, el por qué. Está bien. Porque es que te diga un máximo único, pues todos son importantes. No podemos demeritar el trabajo de uno por sobre otro. Ya. Bueno, comenzamos en el orden de ideas en el que te los estoy manejando. Los hermanos Flores Magón, Sí. pues se radicaban en la ciudad de Puebla, aquí en México también, estado hermano de Puebla. Y lo que hicieron ellos fue crear un periódico que se llamó Regeneración. A través de este periódico daban a conocer sus ideas de lo que debería ser un México de nuevo mundo, de lo que debería ser un México de nuevo siglo, qué es lo que estaba mal de la política actual en ese momento. Nos trasladamos hacia 1890, 1895, 1900, 1905, puesto que este movimiento revolucionario inicia oficialmente en 1910. Entonces, antes ellos, bueno, pues ya habían hecho esa labor de concientizar a la ciudadanía, al pueblo, a México, sobre el por qué no estaban de acuerdo con las ideas del gobierno que en ese momento tenían. Entonces, ¿qué es lo que, en qué se basaron ellos? Pues en la difusión, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa. Ellos fueron perseguidos justamente por manifestarse hasta que los mataron. ¿De dónde conciben esa idea? Bueno, como te comenté hace rato, ya venía siendo una situación a nivel mundial. Las ideas del marxismo revolucionario ya estaban en todo. Empezaban a saber que era el nacionalsocialismo. Del otro lado también los países europeos empezaban a florecer en ideas con respecto a lo que eran las repúblicas bien organizadas. Ya habían pasado los periodos independentistas, pero faltaba dar ese paso de lo que era una nación gobernada por un imperio a una nación totalmente libre y democrática. Entonces, todas esas ideas, bueno, son los que le ayudan a estos hermanos Flores Magón para poder desarrollar sus propias ideas y hacerlas públicas en México. La última parte es entrecortado, perdón, historiadora Noemí. ¿Qué nos dijo la última parte? Ok, te comentaba del trabajo de los hermanos Flores Magón. ¿Ya? Se dedicaron a publicar todas sus ideas revolucionarias y darlas a conocer al pueblo. Ya, 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 está bien, historiadora. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. También, y ahí hay una última más, ¿no ve? Que el cual le mandé igual. Dice lo siguiente, ¿quién promulgó la Constitución de 1917? Ok, bueno, voy para allá. Un poquito, continuamos con Francisco Madero. Antes de pasarme la siguiente respuesta. Francisco Madero fue el candidato. ¿Ya? Francisco Madero. Así es, como la presidencia en 1910. Justamente es el motivo de iniciación de la Revolución Mexicana, el que él pudiera estar en el poder. Dura como presidente de México 2 años, en 1912, cuando sucede el evento denominado la Decena Trágica. ¿Por qué es importante o por qué se considera un representante de la Revolución Mexicana? Porque fue el presidente elegido después de Porfirio Díaz que permitió
la apertura hacia la democracia. Oh, ya. Desafortunadamente, por esta razón, bueno, también lo asesinan en un periodo revolucionario, en un evento que en México conocemos como la Decena Trágica. Oh, ya. ¿Y por qué lo mataron, historiadora? Razones internas y razones externas también. Las razones internas, bueno, porque Francisco Madero, después de 2 años, no había, no había dado de continuidad a las peticiones de los revolucionarios. Una de ellas, bueno, pues era el reparto agrario, el reparto de la tierra. No le pudo dar continuidad, no pudo establecer las políticas y bueno, estamos hablando de que era un periodo revolucionario. Entonces, hubo quienes no aguantaron la falta de control de Francisco Madero y bueno, se organizaron y le dieron muerte. Oh, ya, ya, historiadora, gracias. Ahora vamos con la otra pregunta. ¿Con qué se hizo la... Sí, ¿con qué... Continuamos después de Francisco Madero, surgen personajes como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, en un periodo, en el tercer periodo, en el segundo periodo más bien de la Revolución Mexicana. En este periodo, existe un personaje que se llama Victoriano Huerta, que toma la presidencia después de que matan a Madero, vuelve a restablecer el modo que llevaba Porfirio Díaz, y entonces Venustiano Carranza le lanza el llamado Plan de Guadalupe para poder derrocar su gobierno y continuar con el movimiento armado. A su vez, en los estados de Morelos, entre Morelos y la parte del altiplano central, Emiliano Zapata, bueno, también hace su manifiesto con el que mencionas ahí, el Plan de Ayala, ya. o pues ya hagamos dos, el Plan de Guadalupe y el Plan de Ayala, con respecto al reparto de tierras. Y bueno, también Obregón, como buen general, sigue a Venustiano Carranza para poder llevar a cabo nuevamente el movimiento armado. Sí, volver a avivar el movimiento armado. Claro. Por cuestiones internas y externas también, se llega a la conclusión de este segundo periodo revolucionario con la victoria para los revolucionarios. Y bueno, aquí sí voy a hacer uso del espacio para el comercial. Este periodo revolucionario concluye aquí, en este municipio, en Teoloyucan. En este municipio se da la firma de los tratados de Teoloyucan o los convenios de paz de Teoloyucan, que consta de 2 actas. La primera habla de la rendición del ejército federal por el ejército mexicano, por el ahora ejército mexicano. Ya. Y la segunda habla de la toma de la Ciudad de México, dándole a los revolucionarios la victoria del movimiento armado sobre toda la nación. Ya. ¿Y cuáles eran los...? Eso sucede un 13 de agosto de 1914. Ya, historiadora. ¿Y cuáles fueron los puntos esenciales para una línea de tiempo de la Revolución Mexicana? Estos que te he mencionado. Comenzamos con, bueno, el ascenso de Francisco Madero. Primero la publicación de los periódicos Regeneración. Después el ascenso de Francisco Madero a la presidencia de la República. Continuamos justamente con la muerte de Madero, la llamada Decena Trágica. Continuamos con la promulgación del Plan de Guadalupe y el Plan de Ayala. Continuamos, así es, con la firma de los tratados de Teoloyucan. ¿Ya? Después de los tratados de Teoloyucan existió una reunión que se denomina la Convención de Aguascalientes. En esta pactan Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ya. Porque, como te mencioné en todo, sigue siendo un movimiento revolucionario y hubo a quienes no les gustó la firma de los tratados de Teoloyucan.
En este caso, por eso se hace la Convención de Aguascalientes. Posteriormente se hace la Convención de Querétaro para poder establecer la nueva constitución, que es la de 1917. Se hacen todos los trabajos de recapitular cuáles serían los artículos sobre los cuales se conformaría el derecho del Estado mexicano y posteriormente la promulgación de esta constitución. ¿Quién promulga la constitución de 1917? Bueno, la promulga Venustiano Carranza el 5 de febrero de ese año. Oh, ya. ¿Y aspectos políticos que tuvo esta Revolución Mexicana, historiadora? Todo lo que te menciona se puede definir como conflicto político. Conflicto. Todo lo que te mencioné también se puede definir como aspecto económico. Recordemos que es una revolución, es una guerrilla, un movimiento armado, y la única manera de llegar a la paz es justamente conciliando entre todas las facciones que dirigían este movimiento armado. Entonces, todos son momentos clave. Se puede decir que la última etapa de la Revolución Mexicana probablemente concluye justamente con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917. Sin embargo, viene el llamado periodo postrevolucionario, donde, bueno, ya se hizo la ley, ya todos quedaron de acuerdo, pero ahora cómo se va a aplicar esa ley. Y todavía después de que se hizo esta Constitución, todavía sucedió que mataron a algunos de los líderes, cambiaron algunos de los líderes y modificaron algunas de las leyes. Antes de la promulgación de 1917, sí me gustaría comentarte que en 1915 se hace también la llamada Ley Agraria, que es la que buscaba Emiliano Zapata para el reparto de tierras. Esta ley incluye también a la de 1917. Y si continuamos también con la de 1917, se consideró para su tiempo como una constitución de corte social, porque no solamente trataba sobre el territorio mexicano, no solamente hablaba de política, sino también hablaba de economía, y dentro de esa economía también se consideró las jornadas laborales, por ejemplo, también se consideró el derecho de la tierra. Es de las primeras que consideran las garantías individuales que todo un ser humano debe tener. Claro que sí, historiadora. Mi compañera Patti, no sé si también tendrá otras preguntas también. Ahí nos está escuchando. No, todas las preguntas, digamos, que hacemos hoy son las mismas. Había mucho gracias. Patti, ¿qué dijiste, por favor? Dijo, creo que mucha coincidencia, no sé, algo le escuché por ahí. Si nos volvería a repetir. Bueno, ha sido importante más que todo la Revolución Mexicana a nivel latinoamericano, ¿no? Historiadora. Claro que sí. ¿Qué impacto tuvo? No ubico una revolución en Bolivia, la verdad. Ahí sí voy a pedir de tu ayuda. No ubico una revolución en tu país, no sé. Me gustaría que me dijeras, no sé, más o menos qué ocurría en tu país en ese tiempo, para que podamos entrelazar la información y obtener también un resumen compartido de qué es, de cómo es que influye. Claro que sí, señor. Pero, ¿qué impacto tuvo la Revolución Mexicana en Latinoamérica? ¿O qué efecto tuvo? Ok, bueno. El primer impacto, claro, debe ser económico. Por supuesto que económico. Recordemos que previamente con Porfirio Díaz
ya se tenía un gran avance en el ferrocarril mexicano. Este ferrocarril recorría desde El Salto, en Estados Unidos, hasta Chiapas, Yucatán. Entonces, el primer impacto económico que tuvo